Muy bien, pues vamos a continuar entonces en esta mañana. Y pues la predicación está, ¿verdad? Basada ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. La idea de este texto, como está ahí en la pantalla, dice que el propósito del apóstol Pablo, al animar a la iglesia de Tesalónica a abundar en tener tranquilidad, en que se ocupen en sus negocios y que trabajen con sus manos, es para que la iglesia se conduzca de manera honrada con los de afuera y que la iglesia no tenga necesidad. Y de ahí podemos tener dos preguntas, ¿verdad?, en la que podemos enfocarnos un poco más en esta predicación. La primera pregunta es, ¿cómo podemos vivir de manera honrada y cómo podemos vivir tranquilamente sin necesidad? Y prácticamente estos versículos van a contestar estas dos preguntas. ¿Cómo podemos vivir de manera honrada y cómo podemos vivir tranquilamente sin necesidad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos anima, o más bien anima a la iglesia de Tesalónica a abundar aún más respecto al tema del amor fraternal. No es que la iglesia no tuviera amor, porque el apóstol Pablo menciona de que la iglesia, ¿verdad?, no hay necesidad, dice Pablo, que yo les hable un poco más acerca del amor fraternal. Dice, porque ustedes han aprendido de Dios acerca de este tema. Pero lo que sí les pido, dice el apóstol Pablo a la iglesia, es que ustedes abunden aún más en este tema del amor fraternal. Dice el versículo 9 y 10, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, una de las maneras en la que nosotros podemos vivir de manera honrada y tranquilamente, o sin necesidad, como dice ahí, viviendo honradamente sin necesidad, es que el amor fraternal sea parte de nosotros. Es más, que nosotros tengamos ese amor, porque no solo es un mandato en la que debemos cumplir, sino que el amor prácticamente nos ayuda a tener buenas relaciones. El amor nos ayuda, ¿verdad?, a estar tranquilos. El amor nos ayuda a poder enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Y la palabra que Pablo usa en el griego para la palabra amor fraternal es la palabra Filadelfia. La palabra Filadelfia es el amor de hermanos que profesan la misma fe, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo es, como comunidad de creyentes, como una iglesia local, dice el apóstol, ustedes ámense unos a otros, sigan practicando ese amor fraternal. Y es un amor especial de una comunidad que se apoya mutuamente, es un amor fraternal de una iglesia local que se aman unos a otros y que buscan el bienestar de los demás. Entonces, el amor al hermano no solo es desearle que le vaya bien. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos al hermano, no solamente deseamos que ese hermano le vaya bien, sino también obramos para su bien. Es decir, yo también soy la causa de que mi hermano le esté yendo bien. Yo también hago algo para que mi deseo hacia mi hermano, que es que le vaya bien, también pueda concretarse, porque mi manera de obrar o mi manera de vivir está cooperando para ese bien, para que mi hermano le vaya bien. Entonces, no solamente es desear un bien, sino también es hacer algo para que ese bien suceda. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de de Tesalonicenses. Le está diciendo que el amor de hermandad siga abundando entre ustedes, ¿verdad? Siga creciendo entre ustedes. Cuando no existía este virus, ¿verdad? Nosotros podíamos expresarnos ese amor, a lo mejor visitándonos, compartiendo los alimentos unos con otros, etcétera, etcétera. Era más tangible. Pero actualmente, ¿verdad?, a causa de esta pandemia,
¿cómo es que podemos mostrar amor fraternal hacia los hermanos? ¿Cómo es que podemos mostrar amor fraternal hacia la iglesia? Pues prácticamente es cuidándonos, ¿verdad? A nosotros y cuidando a los demás, ¿verdad? El hecho de que no podamos abrazarnos, el hecho de que no podamos saludarnos o que no podamos estar reunidos en estos días, no quiere decir de que no podamos mostrarnos amor, sino que también esa manera es una forma de mostrar amor hacia los demás. No estamos acostumbrados de esa manera, ¿verdad? No estamos acostumbrados a expresar amor de esa manera, porque prácticamente cuando no nos saludamos o cuando no podemos visitarnos, a veces lo relacionan como la apatía, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estos días se trata de la salud de los hermanos, se trata de un cuidado de salud, se trata de un cuidado de no caer en esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, el amor fraternal lo podemos expresar cuando nosotros cuidamos a nuestros hermanos, cuando nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. Entonces podemos mostrar ese tipo de amor que el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia. Pero también cuando nosotros cubrimos las necesidades de los demás, cuando nosotros, ¿verdad? No solo nos preocupamos por nosotros mismos, sino también nos preocupamos por los demás en sus necesidades. Cuando nosotros también velamos por las necesidades de otros hermanos, también esa es una manera en la que nosotros mostramos amor fraternal. Entonces, el amor que Pablo menciona aquí acerca del amor fraternal, Filadelfia, prácticamente quiere decir que nosotros como comunidad, como Iglesia Cristo Victorioso, nos amemos unos a otros para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces, la segunda cosa que el apóstol Pablo menciona, ¿verdad? De que cómo debemos mostrarnos amor, él va a decir ahí en el versículo 10, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, dice, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, no solo era de la comunidad local este tipo de amor, sino también era por la comunidad que prácticamente estaba fuera de su local o de donde ellos se encontraban. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos anima como iglesia a practicar este amor fraternal, ¿verdad? No solo como iglesia local, sino también a nivel, vamos a decir, a nivel global, de practicar este amor fraternal con otros hermanos que comparten la misma fe que nosotros, ¿verdad? Que tienen la misma fe en Jesucristo. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, para que nosotros podamos tener una vida honrada y una vida sin necesidad. Lo primero, ¿verdad? Lo fundamental es el amor fraternal, el amor de hermanos. Debe abundar en ustedes, en nosotros. La segunda razón o la segunda forma en la que podemos vivir una vida honrada y sin necesidad es que procuremos tener tranquilidad. El apóstol Pablo en el versículo 11 continúa con esta carta, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Aquí hay tres formas en las que podemos vivir una vida honrada. Y Pablo, siguiendo con esta lista, él menciona que procuremos tener tranquilidad. La palabra procurar es philotimeumai en el griego, y prácticamente esta palabra lo usaban en ese entonces para decir que la tranquilidad viene con el esfuerzo entusiasta. Es un deseo con fuerza, algo que tiene un gran valor personal. Entonces, el tener tranquilidad, hermanos, no es el estar sin hacer nada, sino más bien es un esfuerzo que nosotros hacemos para que podamos estar tranquilos, para que podamos estar prácticamente sin preocupaciones o sin ansiedad, sin que nosotros enfoquemos la mente en otras cosas, porque el enemigo, Satanás, nos ataca todos los días, nos acusa, nos estorba, ¿verdad? Como veíamos con el hermano Brian,
El enemigo pone estorbos en nuestro camino. El enemigo pone estorbos en nuestro ministerio. El enemigo pone estorbos en nuestro trabajo. Muy independiente del ministerio, ¿verdad? Podemos hablar del trabajo. El enemigo pone estorbos en el trabajo. El enemigo pone estorbos en la familia. El enemigo pone diferentes estorbos en nuestras vidas por las que nosotros a veces nos preocupamos de más o vamos más allá. Y lo único que el Señor nos está pidiendo es que nosotros luchemos para que podamos tener tranquilidad. Entonces, procurando tener tranquilidad en nuestras vidas es un luchar diariamente, es un esfuerzo diariamente en la que nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, en nuestros asuntos. Tranquilidad entonces es que nosotros nos ocupemos de los asuntos sin presiones para llevar una vida tranquila. Estar en silencio prácticamente, ¿verdad? Estar un tiempo con Dios, de donde viene toda paz, de donde viene toda tranquilidad. Y el apóstol Pablo nos anima a que nosotros nos esforcemos o luchemos en contra de los estorbos del enemigo y que podamos procurar tener tranquilidad día con día en nuestras vidas. El apóstol Pablo menciona una tercera razón en la que nosotros, o por la que nosotros debemos estar o vivir una vida honrada y sin necesidad. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 11, y ocuparos en vuestros negocios. Ahí me atreví a poner esta imagen, esa es actual, esta imagen, ¿verdad? Si ustedes vieron las noticias el día miércoles, jueves, el presidente de México, Andrés Manuel, estuvo en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, en la que llegaron al acuerdo, ¿verdad?, de firmar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que se le conoce. Y prácticamente, bueno, lo que rumoran es que en este acuerdo pues hay buenas noticias o hay buenas negociaciones en las que ambos países salen beneficiados. Entonces, cuando Pablo dice, ocúpense en sus negocios, Pablo está diciendo, la palabra ocupar es la palabra prazo y es prácticamente estar activos en. ¿En qué debemos estar activos? ¿En qué debemos estar constantemente ocupados? Dice Pablo, en tus negocios, ¿verdad? La palabra negocios se traduce de la manera como en tus asuntos, en tu trabajo, ¿verdad? Prácticamente en lo que a ti te corresponde estar enfocado, dice Pablo, tú enfócate en eso. En lo que te corresponde a ti hacer, hazlo. Y prácticamente está diciendo, no te entrometas en los asuntos de otros, ¿verdad? Pablo está desechando la crítica destructiva en la vida de la iglesia, porque está diciendo, en vez de criticar de manera que tú humilles al hermano, dice Pablo, no, tú no te entrometas en otros asuntos, tú ocúpate en tus negocios. De esa manera es que tú vas a tener tranquilidad, porque te estás ocupando en tus propios asuntos, en lo que te corresponde a ti, en lo que prácticamente tú tienes que enfocarte. Entonces, el apóstol Pablo, es verdad, está animando a la iglesia de Tesalónica y le está diciendo, hermanos, ocúpense de sus negocios, estén activos, ¿verdad?, en lo que les corresponde. Al igual nosotros, como iglesia, ¿verdad?, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Aún en algún ministerio de la iglesia o en algún trabajo propio que ustedes tienen. El apóstol Pablo nos da un consejo, la palabra de Dios, de cómo podemos vivir honradamente sin necesidad. Es que tú como cristiano, es que yo como cristiano me ocupe en mis asuntos, me ocupe en lo que Dios me ha pedido ocuparme, y de esa manera yo puedo vivir honradamente sin necesidad. Entonces, si yo he de trabajar para el Señor, pues yo debo de ocuparme en el trabajo o en los asuntos del Señor, ¿verdad? Si tengo un trabajo extra, tengo que ocuparme en ese trabajo. Entonces, prácticamente Pablo mete el tema administrativo en cómo administramos nuestro tiempo,
en cómo usamos el tiempo que tenemos, en ocuparnos en nuestros negocios o en entrometernos en asuntos que no nos competen. Yo no lo sé, ¿verdad? No sé en qué ocupas tú tu tiempo, no sé en qué ocupas tú ese tiempo que tú tienes. En ocuparte en tus asuntos, si eres padre de familia, en ocuparte en tu familia, en ocuparte en tu trabajo, en ocuparte en, si tienes algún negocio, te ocupas en eso, o pierdes tiempo entrometiéndote en lo que no te importa, en lo que no nos importa. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: administren bien su tiempo, no entrometiéndose en otros temas, en otros asuntos que no les compete a ustedes, sino que más bien, dice Pablo, ustedes enfóquense en lo que deben enfocarse. Atiendan la necesidad que tengan que atender, que les corresponde a ustedes. Y entonces eso es vamos a decir, que el consejo que Dios nos da por medio del apóstol Pablo, en que nosotros tengamos una mente fija, una dirección fija en la que nos vamos a estar ocupando para servir al Señor. En tu trabajo tú sirves al Señor. Donde quiera que tú estés, tú sirves al Señor, ¿verdad? Servimos a Dios porque toda nuestra vida le rinde gloria y le rinde honra solamente a Él. Entonces, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, servimos al Señor. En tu negocio, si tienes algún negocio, tú sirves a Dios en ese negocio. En tu trabajo, si tienes un trabajo, tienes un patrón, alguien, tú sirves a Dios en ese trabajo. Porque ahí hay personas que necesitan escuchar del Evangelio. Porque ahí hay personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Cuando vas a comprar al mercado, cuando vas a comprar a la tienda, tú sirves a Dios en ese lugar, porque ahí hay personas que necesitan escuchar del Evangelio. Y prácticamente cuando nosotros nos enfocamos y nos ocupamos de estos asuntos, o de este asunto del reino de Dios, del llamado de Dios, estamos sirviéndole a Él, le estamos adorando a Él, le estamos dando gloria a Él, porque Él lo merece. Y si hay algún ministerio en la iglesia en la que estamos involucrados, pues también Dios nos pide: ocúpate en ese tema, ¿verdad? Ocúpate en ese asunto. Prácticamente somos responsables en la manera que manejamos el tiempo y en la manera en que estamos administrando las cosas de nuestra propia vida, ¿verdad? Porque si Dios no te ha puesto a cargo de un grupo, de un grupo de personas, pues Dios no te va a pedir cuentas de esas personas. Dios te va a pedir cuentas de tu vida. Pero si Dios te ha confiado un grupo de personas, pues Dios sí te va a pedir cuentas de ese grupo de personas, aparte de ti. Es por eso que debemos enfocarnos en lo que estamos. Debemos enfocarnos en el tema de lo que Dios nos ha confiado, en lo que tenemos actualmente. Y no, como prácticamente Pablo menciona, el ocuparnos en nuestros asuntos evita que nos entrometamos en temas o en asuntos que no nos competen, ¿verdad? Y la última razón que Pablo menciona ahí en el versículo 11, dice que la manera de vivir honradamente y sin necesidad, dice: y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Prácticamente, el trabajar con nuestras manos es lo contrario a la ociosidad o inactividad. Hay diferentes trabajos, ¿verdad? El trabajo de un licenciado, el trabajo de un bombero, el trabajo de un policía, el trabajo de una enfermera, de una maestra, de un obrero, de una cocinera o de chef, etcétera, etcétera. Podemos mencionar un sinfín de trabajos actualmente en la que podemos laborar o en la que ustedes están laborando. Sin embargo, ¿verdad? Pablo nos está diciendo: ocúpate en tus asuntos, ¿verdad? Busca la tranquilidad, ocúpate en tus asuntos y trabaja con tus manos. Pablo está diciendo: tú enfócate en lo que tú estás, ¿verdad? Dios nos creó para administrar la creación. El trabajo es una bendición
y no una maldición. Recordando el video que veíamos al principio, este hermano Darrell Miller, él menciona, ¿verdad?, que la pobreza actual no es por falta de recursos, sino Ya por déjala ahí. una transformación en la mente, porque nos falta ser transformados en nuestra mente. Nos falta conocer la perspectiva bíblica respecto al tema del trabajo y respecto al tema de los negocios, de la administración. Entonces, el apóstol Pablo dice, para que tú puedas vivir una vida honrada y sin necesidad, tú tienes que enfocarte en tu trabajo. Si tienes un trabajo estable, dice Pablo, enfócate en ese trabajo, porque Dios te va a bendecir ahí. Sé un buen administrador, ¿verdad? Logra superarte, busca superarte. No te conformes en el lugar donde estás, sino que busca salir adelante. Busca siempre, ¿verdad? Procura siempre salir o sobresalir, no para humillar a los demás, sino para que tu vida sea una bendición a los demás. Para que por medio de tu trabajo tú puedas bendecir a otras personas. Dice el ¿Quién te versículo, dijo? a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El versículo 12 es el propósito por la cual Pablo menciona lo que menciona en el versículo 9, es 11 y prácticamente desde el versículo 1, de buscar la pureza sexual, de buscar la pureza en el matrimonio y de amarnos unos a otros, de buscar tranquilidad, de ocuparnos en nuestros asuntos y de trabajar con nuestras manos. ¿Cuál es la razón de todo esto? Pablo dice, para que podamos conducirnos, es decir, podamos vivir una vida honrada y sin necesidad. Es decir, que nosotros como cristianos Allá está tu abuelita. salir adelante, Allá. podamos Ahí ir está el vasito rosa. día con día. Hermana Diana creo que tiene su micrófono encendido. Ahí está. Entonces, de tal manera que podamos, ¿verdad?, seguir adelante, podamos esforzarnos día con día para adorar y para exaltar el nombre de nuestro Dios. Debemos tener la perspectiva de que el trabajo es una bendición de Dios y no una maldición. Vamos a leer Génesis 2:15, donde prácticamente Dios le da un mandato al hombre. Y por mucho tiempo, muchos cristianos piensan o han pensado de que el trabajo es una consecuencia de la caída del hombre. Pero ese es un error. Pensar de esa manera es un error que ha afectado a muchos cristianos a ser ociosos, a ser negligentes, a no querer trabajar, a no querer prosperar, a no querer salir adelante. Y porque prácticamente muchos cristianos también, ¿verdad?, confunden el materialismo con la prosperidad que viene de Dios. Entonces, el mandato de Dios en Génesis 2:15 dice así, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, para que lo labrara y lo guardase, prácticamente lo que Dios hizo con Adán antes de la caída, porque Génesis 2 es antes de la caída, dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo trabajara. Labrar implica trabajo, cuidar implica trabajo. Entonces, Adán, el propósito por el que Dios lo puso ahí, en la tierra, en el huerto de Edén, es para que Adán cuidara, ¿verdad?, del jardín, para que Adán cuidara y fuera un administrador de los recursos que Dios proveía en ese jardín. Entonces, el trabajo no es consecuencia de la maldición. El trabajo es la voluntad de Dios, es una bendición de Dios. Debemos nosotros quitarnos de nuestra mente y de nuestra forma de pensar de que cada vez que nos levantamos, por culpa de Adán que comió la fruta prohibida, ¿verdad? Debemos quitarnos de nuestra mente esa idea, porque levantarnos, no sé a qué hora ustedes se levantan para ir al trabajo, es una gran bendición en la que Dios está diciendo que Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar día
con día. Entonces, el apóstol Pablo nos está animando a trabajar porque es de esa manera podemos vivir sin necesidad. Cuando tenemos un buen trabajo y somos buenos administradores y somos buenos trabajadores, Dios nos prospera y nos levanta desde ahí. Y de esa manera podemos vivir una vida sin necesidad, una vida honrada. Porque Dios así lo desea para sus hijos, ¿verdad? Porque Dios así busca para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida honrada y sin necesidad? Número 1, abundando en amor. Número 2, procurando tener tranquilidad. Número 3, ocuparnos en nuestros negocios. Y número 4, trabajando con nuestras manos. De esta manera es que nosotros podemos vivir una vida honrada y sin necesidad. Y añadiendo el punto de hace 8 días, es buscando la pureza sexual en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra persona, como hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, prácticamente lo que nos anima en esta mañana, la palabra de Dios, es que como cristianos debemos obedecer el mandato del Señor de amarnos unos a otros. Dice Juan 13:35 en la Nueva Traducción Viviente: el amor que tengan unos por otros será prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Cuando tenemos amor, podemos disfrutar de la vida abundante que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces, lo que debemos hacer como cristianos es seguir amándonos como pueblo de Dios, buscar la tranquilidad, ocuparnos en lo que nos corresponde ocuparnos y trabajar con un enfoque de bendición que Dios tiene para nosotros en ese trabajo, para trabajar con nuestras manos, porque esta ha sido la voluntad de Dios desde el principio, ser buenos mayordomos de la creación, de los recursos que Dios ha provisto. Entonces, día con día, ¿verdad, hermanos? Debemos buscar que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos ayude y que el Señor esté prosperando su trabajo, que el Señor esté prosperando su negocio, que el Señor esté prosperando todo lo que Él les ha dado para su gloria y para su honra. Entonces, si me permiten orar, vamos a orar para terminar este tiempo de predicación. Padre, en esta mañana estamos agradecidos porque tú eres ese Dios bueno, tú eres ese Dios grande. Ayúdame, Señor, para que yo pueda seguir amando a mis hermanos con ese amor fraternal que tú me has pedido, Señor. Que ese amor, mi Dios, que tú has puesto en nosotros siga abundando más y más en la forma de tratarlos, en la forma de enseñar, en la forma de hablar a ellos. Señor, te pido que tú bendigas a tu iglesia en esta mañana. Bendícelos, fortalécelos, avívalos, Señor, para que día con día puedan glorificarte y puedan exaltarte como solo tú lo mereces. Te alabamos y te exaltamos, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Exaltado seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues este fue el tema de la predicación, que la manera en que podemos vivir una vida honrada y sin necesidad, pues prácticamente es haciendo lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Trabajando con nuestras manos, amándonos unos a otros, buscando cada día la santidad en nuestras vidas y sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, buscar agradar a nuestro Señor, porque Él nos creó con el propósito de adorarle, de exaltarle, porque Él es Dios. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por tomarse este tiempo para estar conectados y esperemos en Dios. El próximo domingo va a predicar nuestro hermano Brian. Él va a compartir con nosotros el mensaje acerca del tema de la segunda venida de Cristo, del retorno de Cristo. Entonces, él va a estar compartiendo con nosotros el mensaje.
Y recuerden también, el 26 de julio, en 15 días, pues estaremos reunidos aquí en la iglesia. Entonces les invitamos a que sigan corriendo la voz hacia los hermanos que son miembros en la iglesia para que puedan participar en esta prueba de reapertura y en la que también queremos informarles temas importantes que pues necesitamos que ustedes estén también informados sobre lo que está pasando en la iglesia local. Entonces, hermanos, pues gracias nuevamente por su tiempo, por tomarse este tiempo de estar conectados en esta reunión de este domingo. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo entonces el próximo domingo y también la escuela dominical es, bueno, ya no es escuela dominical, ¿verdad? Ya es la escuela para padres acerca de cómo pastorear el corazón de su hijo. Va a ser el miércoles nuevamente a las 8 de la noche. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo. Gracias, pastor. Igualmente, bendiciones para su familia. Me saluda su esposa, Susi. Gracias.